como lo hacemos siempre, pidiéndole a Él que obre ese milagro en nuestro corazón, que su palabra sea revelada en nosotros, porque es la revelación de la palabra lo que nos lleva a una transformación, a una renovación en nuestras vidas. Es la revelación de la palabra la que nos lleva a vivir de acuerdo o conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y en las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo hoy vamos a recordar una enseñanza que nos da acerca precisamente de la revelación. Pero para ello pidámosle a nuestro Padre, en el nombre de Cristo Jesús, para que Él obre este milagro. Recuerden, hace poco lo recordamos, las palabras del Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Así de que hoy le pedimos a nuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dé esa revelación, nos llene de su sabiduría, de su conocimiento, y que esa palabra se haga viva en nosotros, viva en nuestro corazón, porque sin la revelación, ni siquiera podemos vivir como hijos. Y se los voy a mostrar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si yo les pregunto a ustedes en esta mañana, ¿quién quiere descansar en el Señor? Sé que todos van a querer descansar en el Señor. Pero para poder nosotros descansar en el Señor, primero tenemos que vivir como hijos. Tenemos que tener la revelación de Dios como Padre. Y vean lo que el Señor Jesucristo dice al respecto. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, a partir del versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El tener a Dios como Padre, el recibir la revelación de Dios como Padre, el vivir la paternidad de Dios en nuestra vida, no depende de nuestro razonamiento ni de nuestro conocimiento. De hecho, está estableciendo el Señor que nuestro Padre Celestial escondió, dice, estas cosas a los sabios y a los entendidos. Aquel que se acerca al Señor en su propia sabiduría, sintiéndose seguro por sus razonamientos, por lo que ha aprendido, lo que conoce, etcétera, está ya en una posición de mucha desventaja, porque al Padre le plació, ¿sí?, que solamente aquellos que se acercan a Él como niños, ¿recuerdan cuando el Señor dijo, si no son como los niños no entrarán al reino? Dice, solamente el que se acerca como niño. El que se acerca como niño es aquel que se acerca dependiendo de, el que sabe que tiene que aprender, el que sabe que no tiene el conocimiento suficiente, el que sabe que necesita. El niño se acerca buscando, el niño se acerca bajo esa posición de que está en un proceso de crecimiento, de aprendizaje. Y así es como quiere Dios que nosotros nos acerquemos a Él. Pero lo importante de esta palabra es la reflexión que nosotros tenemos que hacer. Es que la paternidad de Dios en nosotros se va a revelar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que la revela a nosotros. Hay muchos que hablan y dicen que les cuesta trabajo entender la paternidad de Dios o ver a Dios como Padre,
porque quizá no tuvieron el mejor modelo de padre en este mundo. La paternidad de Dios no depende, no está en función de cuál haya sido nuestra experiencia en este mundo como hijos. No depende de si hayamos tenido un padre responsable, un padre amoroso, un padre que nos haya cuidado, un padre que siempre haya estado con nosotros. No depende de eso. La paternidad de Dios en nosotros es una revelación. Y dice nuestro Señor Jesucristo que Él es quien revela esto a aquellos a los que Él quiere revelar. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Antes de estas palabras, el Señor le había dicho a sus discípulos: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Inclusive hizo esa referencia a la paternidad cuando dijo: ¿quién de ustedes, siendo padres, aún en nuestros errores, en nuestras debilidades, su hijo le pide un pan? Dice, ¿quién le da una piedra? ¿O quién pidiéndole su hijo un pez, ¿sí?, le da una serpiente? Dice, pues si vosotros, siendo malos, no hacéis eso con vuestros hijos, mucho menos vuestro Padre Celestial está en los cielos. Principio de paternidad. La paternidad es por la revelación de la palabra. La paternidad se revela en nosotros por la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando nos acercamos a Él con ese corazón de niños, con esa disponibilidad de niños. ¿Cuándo empieza esa paternidad? La paternidad de Dios empieza cuando nosotros dejamos de ser de la semilla de Adán. Cuando el apóstol Pablo recibió la revelación acerca del hombre celestial, del hombre terrenal, cuando enseña a la iglesia acerca de la resurrección, él habla de aquello que precisamente inicia en nosotros, el inicio, el principio de lo que genera, de lo que produce la revelación de la paternidad en nuestras vidas. Cuando empezamos nosotros a conocer a Dios como Padre, únicamente cuando nacemos de nuevo, cuando tenemos vida en el Espíritu, cuando somos una nueva criatura. Voy a hacer referencia en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, y voy a tomar una parte de este capítulo en el cual el apóstol Pablo habla acerca de esta revelación que él recibió de parte del Espíritu Santo en su vida. Voy a tomar a partir del versículo 35. Está hablando de la resurrección. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito,
Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y sigue hablando, el apóstol Pablo habla de un misterio, dice, les dejo un misterio, pero quiero centrarme en esta palabra, quiero centrarme en esta revelación que el apóstol trae a la iglesia, a nosotros, para que podamos reflexionar acerca del inicio precisamente de esta paternidad, de esta revelación que nos lleva primeramente a nacer de nuevo, para poder ser nosotros hijos de Dios, para poder entender y recibir la paternidad de Dios, tiene que llevarse a cabo un milagro. Esto no es cuestión de razonamiento, esto no es cuestión de inteligencia humana, esto no es cuestión de experiencias que se hayan tenido previamente en la paternidad, sino que en el momento en el que nosotros nacemos de nuevo, es porque hemos muerto al hombre terrenal, hemos dejado de ser de esta semilla de Adán para nacer a una nueva criatura en Cristo. Ahora venimos de una nueva semilla. Esta semilla es Cristo Jesús. Hemos muerto a lo terrenal para nacer ahora en lo espiritual. Ahora pertenecemos a este hombre celestial que es el Señor. En el momento en el que ahora nosotros tenemos vida en el Espíritu, este segundo Adán, espíritu vivificante que es Cristo Jesús, es quien nos da vida a nosotros. Ahora somos una nueva criatura. Y como está establecido en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, al recibir nosotros a Cristo como Señor y Salvador, al operarse en nosotros este milagro del nuevo nacimiento, es que tenemos primeramente la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales, como la palabra de Dios lo establece, no somos hechos por voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que solamente aquel que acepta la justificación que Cristo Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario, esa justicia que se llevó a cabo en Él, en su muerte, aquel que acepta a Cristo como Señor y Salvador, tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero la revelación de la paternidad nos la da el Señor. El Espíritu Santo toca nuestro corazón y tenemos esa capacidad de empezar a escuchar su palabra. La paternidad de Dios se revela a nosotros a través de su palabra para que nosotros podamos vivir de acuerdo al propósito de Dios. El Señor lo dice en este mismo contexto en el cual está enseñándonos este principio, lo siguiente: venid a mí, dice el versículo 28, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sabemos que cuando el Señor hablaba de yugo, estaba hablando de esa costumbre que había en su tiempo de que aquellos discípulos que escogían seguir a un maestro en sus enseñanzas se sujetaban a la forma de vivir de esa persona, a sus principios, a los fundamentos que él establecía bajo la ley en la que ellos vivían, el pueblo judío. Y lo que el Señor está diciendo es: ven a mí, descansa, lleva mi forma de vivir, lleva mis enseñanzas. Esto es ligero para ti, esto es fácil y te llevará a una vida de plenitud. Cuando alguien quiere descansar en el Señor, que todos necesitamos, yo no quiero, yo necesito día a día descansar en el Señor.
No es que un día quiero y otro día no quiero. No, yo todos los días necesito descansar en el Señor. Pero alguien preguntará, ¿y cómo descanso en el Señor? En el primer servicio una hermana nuestra se acercó al final de la predicación y me dice, esta palabra el día de hoy fue para mí algo muy impactante, reafirmó lo que viví el día de ayer, me dice. Venía en mi carro y en un momento el carro se incendió. Gracias a Dios unas personas me auxiliaron, pero el carro se quemó completamente. Era el único carrito que tenía. Y las personas que estaban a mi lado se sorprendían y me veían de la tranquilidad, de cómo yo estaba viendo esta situación. Y decían, mira, pero ¿por qué estás así? Se está quemando tu carro. Se esperaban. Y ella decía, bueno, el carro se está quemando, pero yo tengo al Señor en mi corazón y yo descanso en Él. Y la gente no podía entenderlo, como una persona que está viendo que su carro se está quemando, ¿sí? Puede estar diciendo, bueno, pues sí, se está quemando. Pero yo descanso en mi Señor. Para muchos esto no tiene sentido. Para muchos esto no lo pueden entender, no lo pueden aceptar. Y menos aquellos que no conocen al Señor, por eso nos llaman a nosotros que estamos medio locos. Más cuando decimos que nosotros propiamente somos extraterrestres. ¿Por qué? Porque si ya no somos terrenales, ¿qué somos? Espirituales. Somos seres celestiales. El Señor lo dijo. Ustedes ya no pertenecen a este mundo, aunque estén en él. El Señor lo dijo, no es cuestión de hombre, es el Señor el que estableció esto. La palabra de Dios establece que estamos sentados junto con Él en lugares celestiales. La palabra de Dios dice que hemos muerto para nacer como una nueva criatura en Cristo Jesús. Descansar en el Señor, alguien puede preguntar y decir cuántos pasos hay para poder descansar en el Señor. Alguien puede decir, yo quiero descansar en el Señor, ¿qué tengo que hacer primero? Porque estoy lleno de problemas, estoy atribulado, estoy angustiado, estoy temeroso, estoy deprimido, en fin, atormentado, lo que sea. Y quiero descansar en el Señor. ¿Cómo hacerlo? No se trata de pasos. No se trata, habrá quien diga, bueno, yo declaro que yo descanso en el Señor. Tú puedes pasarte todo el día declarando que descansas en el Señor. Pero si no has recibido la revelación de la paternidad de Dios en tu corazón, no podrás descansar en Él, porque lo que te da descanso en el Señor es saber que tenemos un Padre, que es nuestro Padre Celestial, que es en el que descansamos. Porque el amor de Dios es un amor perfecto para nosotros. Cuando yo, en mi posición, levanto los ojos a Él y le digo, gracias Padre, yo estoy viendo a Dios como un Padre perfecto, cuyo amor echa fuera todo temor de mi vida, porque sé que Él, el creador del cielo y de la tierra, el dador de vida, es mi papá. Pero esa es una revelación que crece día a día. No por la experiencia, y le doy gracias a Dios por el Padre que tuve, por lo que me enseñó, por los principios que me dio, por el amor que me mostró. Me dio un maravilloso Padre, pero la revelación de la paternidad de Dios no viene por esa experiencia que yo tuve con mi Padre. Es lo que Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, ha hecho en mi vida. Así lo dice la palabra. A quien yo se lo revelo, la paternidad. Y esa revelación viene de parte de Él. Y esto es lo que nos hace descansar en el Señor. Esto es lo que nos hace que día a día podamos vivir nosotros la plenitud de vida. Cuando yo les hablo de la revelación que tuvo el apóstol Pablo, cuando habla de la resurrección, aquel que no ha recibido la revelación de la paternidad, no puede entender por qué ahora tiene un cuerpo celestial. No puede entender por qué ahora ya murió a esa semilla de lo terrenal para vivir como una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque el principio de todo está en el nuevo nacimiento.
En el nuevo nacimiento es que tenemos vida en el Espíritu. En el nuevo nacimiento es que tenemos la capacidad de poder ver el reino. En el nuevo nacimiento es en que tenemos la capacidad de escuchar la palabra que viene a nosotros. Cuando nacemos de nuevo es que tenemos esa capacidad para que toda esta palabra revelada se haga viva en nuestro corazón. No está en función de nuestro razonamiento, de nuestro conocimiento, está en función de lo que el Espíritu Santo nos revela. Y lo maravilloso es saber que todo aquel que le pida al Padre, el Padre le dará. Lo maravilloso saber es que todo aquel que busque esa revelación, esa sabiduría, con un corazón como niño, como dice la palabra, ese anhelo de conocer la voluntad de Dios, encontrará la voluntad de Dios. El que toque esa puerta, dice la palabra, esa puerta se le abrirá. Así es de que descansar en el Señor. Si me preguntan cómo hago para descansar en el Señor. Si ustedes necesitan descansar en el Señor, deben de saber que es solamente teniendo esta revelación de la paternidad en su corazón, de poder levantar los ojos a Él como Padre, de saber que descansamos en sus manos, en sus brazos, de saber que hemos aprendido a través de la revelación de la palabra a caminar de su mano, de saber que aunque estemos nosotros atravesando por valles o por montes o cual sea la situación que estemos enfrentando, Él está con nosotros, porque Él prometió que nunca nos dejaría. El tener presente la revelación de su palabra, que Él establece que cuando se manifiesta en nosotros el perfecto amor, que es ese amor de Padre, que es el amor de Dios en nosotros, ese amor echará fuera todo temor. Y cuando tú descansas en el Señor, lo primero que hay es ausencia de temor. Porque cuando un niño descansa en los brazos de su padre, lo menos que tiene es temor. Cuando un niño descansa en los brazos de su padre, no está preocupado por lo que pueda sucederle, por lo que pueda venir mañana, que si tiene que comer o no tiene que comer. No, porque cuando el niño descansa en los brazos de su padre, descansa en la plenitud de la confianza, porque sabe que está arropado por el amor de su Padre. Y si tú descansas en los brazos de tu Padre Celestial, sabrás que ese amor perfecto te arropa y que la palabra de Dios que ha sido establecida sobre nuestra vida se cumple, porque Dios es un Dios fiel que cumple su palabra y que lo ha prometido. En lo terrenal es difícil, en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones que vivimos actualmente, es difícil pensar que podemos llevar una vida descansada, una vida plena. Solamente cuando enfrentamos las situaciones que nos rodean, cuando establecemos nuestra posición como hijos de Dios, teniendo presente esa palabra que el Señor nos dio, en la cual nos advirtió que pasaríamos a través de tribulaciones, que habría situaciones difíciles que se levantarían a nuestro alrededor, pero tenemos presente su palabra. No temas, yo estaré contigo. Y cuando esa palabra se hace viva en nosotros, sabiendo que el que la ha dicho es nuestro Padre, sabiendo que nosotros fuimos adoptados por Él, fuimos comprados por sangre preciosa al habernos redimido Cristo Jesús por su sacrificio en la cruz del Calvario, para que ese propósito original que Dios estableció en nosotros desde el principio de los tiempos se cumpliese en nuestra vida. Porque nuestro Padre Celestial nos escogió
al principio de los tiempos, a cada uno de nosotros, y nos predestinó para ser hechos hijos suyos. Porque desde el principio de los tiempos nuestro Padre Celestial puso propósito en nosotros, un propósito eterno, que se cumple en su voluntad. Y cuando tú sabes que estás viviendo en el propósito que fue establecido por Dios como Padre desde el principio de los tiempos para tu vida, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nuestra vida, podemos descansar plenamente en sus brazos, aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de todo aquello que se levanta en medio nuestro, sabiendo que aunque estamos en este mundo, nuestra ciudadanía ahora está allá en los cielos. Pero esto es solamente revelación. Alguien puede escucharlo muchas veces, alguien puede sabérselo de memoria, pero si no se ha hecho vivo en su corazón, si no se vive como una verdad, como un fundamento de nuestra fe, no nos llevará a la plenitud de vida, no nos llevará a este descanso al cual el Señor nos está invitando. En estos tiempos difíciles, escuchamos la voz del Señor que nos dice: venid a mí, descansad en mí. Y muchos se preguntan cómo hacerlo. No es cuestión, como les digo, de pasos a seguir, ni de declaraciones. Es la revelación de la paternidad de Dios en tu vida. El saber que eres hijo de Dios, que descansas en sus brazos y que toda palabra que ha sido dada sobre tu propósito se cumplirá, porque Dios es fiel para cumplir su palabra. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a dejar que esta palabra siga confrontando nuestro razonamiento. Porque nuestras armas, dice la palabra de Dios, nuestras armas espirituales son poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y para muchos, el conocer a Dios como Padre es el primer gran obstáculo que se ha levantado, que ha sido una estructura, que ha sido una fortaleza, que ha sido un argumento en su vida. Porque quizá, como lo dije anteriormente, no tengan la mejor experiencia en la paternidad en este mundo, en la paternidad terrenal. Pero no es por la experiencia que hayamos vivido, es por la revelación. Y los argumentos, las fortalezas se levantan precisamente para obstruir, para hacer barreras que se levantan contra este conocimiento maravilloso que Cristo Jesús vino a traernos acerca del reino y darnos a conocer a nuestro Padre. Son esas armas que tenemos poderosas en Dios, que el Espíritu Santo ha ido desarrollando en nosotros, las que nos van a llevar a ir derribando todo argumento, toda fortaleza, para levantarnos en la plenitud del conocimiento, así como niños que necesitan día a día del abrazo del Padre, así como los niños que día a día necesitan caminar de la mano de su Padre,
Así como el niño que necesita sentirse día a día seguro de que nada le faltará al lado de su padre, que tiene el mejor hombre que le va a proteger, que le va a cuidar. Cuando necesites a diario sentir a Dios como Padre, no como un Dios lejano, no como un concepto religioso, no espiritualizando aquello que te ha sido revelado, sino viviéndolo, hablándole a Dios como a tu Padre, esperando la respuesta de Dios como un hijo espera la respuesta de su padre, con la plenitud del conocimiento de que nuestro Padre es perfecto, de que nuestro Padre es poderoso, de que nuestro Padre es quien ha creado el cielo y la tierra, todo cuanto existe, que nuestro Padre por su palabra es que ha dado vida y nos ha dado eternidad, que nuestro Padre ha establecido ese propósito desde el principio de los tiempos para nosotros, y que la voluntad de nuestro Padre, como Cristo Jesús vino a mostrárnosla, es que tengamos una vida plena, una vida en abundancia. Y esa vida plena y esa abundancia de vida empieza en el momento en que se revela en nuestra vida que nuestro Dios es nuestro Padre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar, pónganse de pie, por favor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra.